Bueno, una vez más, deseándoles lo mejor en este día y esperando que los conocimientos que tenemos los podamos aplicar día a día en nuestros trabajos. Sí, bueno, quisiera empezar con una frase de pronto conocida para todos. La Biblia dice, mi pueblo perece por falta de conocimiento. ¿Qué lo podemos traducir o lo podemos aplicar en nuestro diario vivir en el trabajo? Que si no tenemos conocimiento, pues nos vamos quedando fuera del mercado, por así decirlo. No alcanzamos las metas propuestas, no vendemos lo que nosotros queremos vender. Entonces, por eso es muy importante que nosotros sigamos adquiriendo conocimiento. Y como decía Ricardo el día martes, nosotros debemos de estar leyendo, aprendiendo, porque esa es una forma de crecer. Si no leemos, si no aprendemos, nos estancamos y ahí nos secamos. ¿Sí? Entonces, bueno, esta mañana vamos a ver unos productos para el tema industrial que nosotros tenemos aquí en General Ed. Entonces, vamos a empezar. No sé si voy a compartir pantalla. Sí, ahí ya, ya se puede ver la pantalla. Sí se ve. Listo, vamos a ver cómo están nuestros conocimientos. A ver, vamos a hablar sobre los componentes de control en sistemas eléctricos industriales. Bueno, también una parte lo aplicamos en residenciales también, pero es muy importante ya que la empresa trajo estos componentes, estos productos, para que nosotros también podamos introducirlos en la parte industrial. ¿Sí? Vamos a empezar. Bueno, vamos a ver, tenemos los breakers de caja moldeada. De pronto alguien que me diga qué es un breaker de caja moldeada. Alguien que tenga una idea, alguien que ya haya vendido estos productos y nos pueda decir qué es un breaker de caja moldeada. De pronto, Javier, ¿nos puedes decir qué entiendes o qué sabes de un breaker de caja moldeada? Buenos días, Carlito. ¿Cómo están? Buenos días, compañeros. Bueno, un break de caja moldeada es el que realmente hace, la función de eso es detectar si hay una subida de tensión o una baja de tensión en el momento que esté conectado algún sistema para un aparato en algún sistema industrial. Pues no, en este caso puede ser de un motor o puede ser de otro proceso que se hace en las industrias. Entonces, para eso sirve, tengo entendido más o menos lo que yo sé, para eso sirve este breaker de caja moldeada. Muchas gracias, Javier. De pronto, alguien más que nos pueda decir qué es un breaker de caja moldeada. ¿Qué tal, Carlito? Buenos días con todos. Buenos días. Bueno, un breaker de caja moldeada prácticamente es una protección, ¿no? También conocido como dijentor o también conocido como en diferentes partes, ¿no? Tiene algunos nombres. En este caso es un sistema de seguridad. Eso es, Carlito. Muchas gracias, David. Y bueno, sí, un breaker de caja moldeada es un sistema de seguridad, ¿ya? Javier nos había dicho que que nos detecta tensiones altas. Bueno, en este caso no es sobre la tensión o sobre el voltaje, sino sobre el amperaje, la corriente que circula por este breaker y que se transmita a los equipos que están conectados, ya sea motores, de pronto tenemos para una caja de distribución en algún edificio, tenemos estos breakers, o como decía David, en otros lados se les llama disyuntores. Eh, entonces, lo que nos da es una protección contra sobrecargas de corriente
o cortocircuitos, desconectando automáticamente el circuito para evitar daños y riesgos. Sí, este breaker de caja moldeado está conformado internamente por unos contactos bimetálicos que cuando detectan una sobrecorriente se calientan y se deforman y se abren, se desconectan. Entonces eso evita que los equipos se dañen. Sí, características de esta caja moldeada, como lo habíamos dicho, es eso, protección contra sobrecargas o protección contra cortocircuitos para proteger los equipos. Sí, también la caja moldeada está diseñada de un material que puede proteger los componentes internos, asegurando la durabilidad y ante los ambientes adversos, ¿ya? Las aplicaciones, como las habíamos dicho, está usado en industrias, de pronto industrias alimenticias, industrias farmacéuticas, de manufactura, en edificios comerciales, en sistemas de baja tensión, como decía, para un lugar que tiene algunos departamentos, le hacen una caja central de transferencia de energía, entonces se le puede poner estos breakers de caja moldeada. Ahora, ¿cómo determinamos el amperaje de la caja moldeada? Debemos ver qué equipos vamos a controlar, a conectar y en base a la corriente que estos equipos nos consuman, nosotros vamos a poner el breaker de caja moldeada. Aquí tenemos en la imagen un breaker de caja moldeada de 100 amperios. Entonces, nos va a proteger todos los equipos menores a 100 amperios. Si ponemos un equipo que consuma más o sobrepase los 100 amperios, el breaker automáticamente va a saltar y va a interrumpir el paso de corriente. ¿Sí? De pronto, ¿alguna pregunta sobre este breaker de caja moldeada? Bueno, al ser robustos, estos breakers también soportan potencias altas. Entonces tenemos de 100 amperios, 125 amperios, 150 amperios, 500 amperios. Ya depende, como digo, los equipos que vayamos a conectar y proteger. ¿Sí? Este va, digamos, como una protección principal al inicio de un tablero de control. Listo. Entonces, ya tenemos nosotros este conocimiento de para qué sirven estos breakers de caja moldeada o disyuntores y en qué lugares se les puede aplicar. Ya podemos nosotros tener una idea de a qué clientes podemos venderle, ofrecerle para que haga la prueba con nuestros breakers de caja moldeada. Igualmente tienen la certificación C, todas las certificaciones para que nosotros podamos tranquilamente utilizarlos en cualquier aplicación. ¿Sí? Vamos con la siguiente. Contactor electromagnético. Ya, a ver, de pronto alguien que me ayude, ¿de qué, de qué amperajes tenemos el contactor? Alguien que me ayude, que sepa de los contactores, alguien que ya ha vendido, que nos pueda Carlito, colaborar. tenemos contactores de 12 amperios, de, de 22 me creo que también viene, de 32, de 40, de 50, de 60, de 90 y de 100. Ya. Los contactores tenemos desde 9 amperios, 9 amperios, 12 amperios, 18 amperios, 22 amperios. Estos amperajes ya son estandarizados. Entonces, en cualquier marca lo podemos encontrar en estos amperajes. ¿Sí? Entonces tenemos
contactores hasta de 95 amperios, como decía David, ¿sí? Igual, este contactor es un interruptor que se controla eléctricamente para cerrar o abrir circuitos eléctricos. Sí, este contactor no genera ninguna protección, sino que solo abre y cierra los contactos para que pueda circular la energía eléctrica al equipo que vamos a controlar. Sí. Aquí podemos ver en la imagen, tenemos la estructura de un contactor, tenemos la base del contactor, el núcleo, la bobina, el resorte y la armadura móvil. Sí, bueno, ahí más arribita tenemos los contactos que permiten el paso de la corriente. Entonces, ¿cuál es la función de este? Cuando nosotros aplicamos energía a la bobina, ya sea 110 voltios o 220 voltios, el núcleo genera un campo magnético que hace que los contactos bajen y permita la circulación de la corriente. Una vez que se desenergiza la bobina, el contactor vuelve al estado original, quedando abiertos los contactos. Esa es la función del contactor electromagnético en un sistema de conexión eléctrica, ¿ya? Tiene contactos principales que son los que pasan directamente digamos, de la energía eléctrica hacia el motor. Y tenemos contactos auxiliares que nos permiten automatizar el contactor. ¿Ya? Como les había dicho, con estos contactores podemos controlar motores, sistemas de iluminación, calefacción y otros equipos industriales, de pronto máquinas. De pronto también se puede hacer transferencias automáticas con estos contactores. Sí, y como dije, permite hacer el control automatizado utilizando los contactos auxiliares. Aquí tenemos un contactor de nosotros. Este es de 40 amperios. Este viene con una tapita. ¿Sí? Sale la tapita. Este es la parte que se enclava. Una vez que se energiza esta parte baja y ya permite el paso de corriente. Sí, este es un contactor. Acá en esta parte, no sé si lo pueden apreciar, tiene el voltaje del contactor que es 120 voltios. A un lado está un terminal de la bobina y a este otro lado está el otro terminal de la bobina. Cuando se conecta aquí, el contactor se energiza y se enclava los contactos, ¿sí? Permitiendo el paso de corriente. ¿Ya? ¿De pronto alguna pregunta hasta ahí? ¿Algo que les quede dudoso? Carlito, buen día. Discúlpame que por un momento se me fue la señal. En el tema de los contactores, ¿esto es netamente para sistema industrial o también puede ser residencial? Sí, también lo podemos hacer para residencial. Cuando queramos controlar un sistema de iluminación, por ejemplo, queremos controlar en un conjunto habitacional que una parte esté encendida las luces, en otra no. Entonces se puede utilizar estos contactores también, dependiendo la cantidad de luces que queramos controlar. De pronto son 10, 20 lámparas viales, reflectores, depende. Entonces, nosotros ya con esa carga mayor podemos ponerlos de estos circuitos, estos contactores, como dije, determinando el consumo de los equipos mediante los amperios. Entonces, ahí nosotros podemos determinar qué contactor se lo puede poner. Generalmente se lo usa para controlar motores en cisternas, en bombas de riego. Sí, nosotros ocupamos de estos contactores con otros equipos que ya vamos a seguir mencionando. Carlito, Chévere, Carlito. Gracias.
Dime, Javier. Carlito, una consulta. Bueno, el primero es el primero que vimos es para proteger los equipos. A diferencia de este, es como como serviría más o menos, pienso yo, como un timer, que tú lo vas manualmente o automáticamente se programa este interruptor. Ya. Como dije, el primero es un equipo de protección o de seguridad, el breaker de caja moldeada, que nosotros igual determinamos la corriente que va a pasar por ahí y nos va a proteger. Sí, pongamos un ejemplo. En una casa tenemos el breaker principal en el medidor, pero en nuestro departamento tenemos otros breakers, ¿sí? Entonces, esa es la relación. El breaker principal va a ser una caja moldeada que va a estar controlando todo en sí, el todo. Y en la industria internamente va a haber otros, digamos, breakers o contactores que van a controlar cosas más pequeñas. Sí, como dije, el contactor no es un equipo de protección, sino solo un interruptor que me permite el paso de corriente hacia algún equipo que vayamos a conectar. Sí, en este caso, como dije, motores, sistemas de calefacción o de iluminación. No nos va a proteger el contactor, solo nos va a permitir el paso de corriente. ¿Sí? ¿Está claro hasta ahí? Ya, como para culminar el tema, pero eso, por ejemplo, se baja automáticamente el contactor en este caso, así controle 20 focos, póngale, ya. Pero si hay una subida de amperaje, entonces ahí el contactor automáticamente se baja. A eso es lo que me refiero. No, Javier, el contactor solo hace el paso de corriente, no tiene un dispositivo para que interrumpa si hay sobrecarga, sobrecorriente o cortocircuito. Si hubiese una sobrecarga o sobrecorriente, el contactor empezaría a quemarse o los contactos que hacen el paso de corriente se quedarían soldados y después no regresan a la posición de de desbloqueo, sí, de interrupción. Por eso, como digo, en la siguiente diapositiva vamos a ver un relé térmico que debe ir acompañado del contactor para que nos pueda dar esta seguridad de que si hay alguna sobretensión o cortocircuito, desconecte el sistema. Sí, como Ya, dije, esto solo es un interruptor. ya, Carlito, ya, verá, es que yo no estoy entendiendo algo. De pronto o no me hago entender yo. El tema es del interruptor, que me pone el contactor, que es que tú me dices que sirve como un interruptor y que maneja un circuito más pequeño, quiere decir 20 focos. Pero tengo que hacerlo manualmente o eso se hace, funciona automáticamente el interruptor. Esa es mi pregunta. Ya, sí, se lo puede hacer manualmente. Sí, yo necesito colocarle una botonera, un selector, yo le enciendo y me permite el paso de corriente, ¿sí? O sea, va acompañado con estos otros dispositivos para que yo lo haga manualmente la activación o desactivación. O sea, más o menos sirve como una fotocélula este interruptor o no. Parecido, Parecido. Ya, ok, sí, gracias, Carlito. ya. Gracias. Ya, como les había dicho, nosotros vamos a ver el relé térmico. Sí, esta es la protección contra sobrecarga. Eh, del equipo en el que estemos conectados. ¿Sí? Entonces aquí tenemos un relé térmico. Esta es la forma de nosotros. Y aquí en la imagen podemos ver que tiene un rango en el cual podemos nosotros seleccionar el amperaje que vamos a controlar. ¿Sí? Hay de 12 a 18, de 18 a 22, de 22 a 32, de 32 a 50. Entonces nosotros podemos seleccionar aquí
el, el amperaje que vamos a controlar en el equipo. Estas tres patitas, digámoslo así, van conectadas al contactor. Irían aquí a estos tres terminales, va conectado el relé térmico y este ya es un equipo de protección. Este sí ya es un equipo de protección porque igual está constituido por un elemento bimetálico que si detecta el cortocircuito o la sobrecarga, se va a deformar y se va a abrir el circuito y vamos a proteger los equipos. ¿Sí? Una vez que sucede, Carlitos, eso, perdón, Tito, eso tendría que ser obligado que vaya con el contactor, ¿cierto? sí, en los equipos de motores, en las industrias es obligado que vaya esto. De pronto para luces no mucho porque sí tenemos un buen rango de control y no se necesitaría esta parte, pero también la podemos usar. Pero en los equipos de máquinas, de motores, en la industria, sí, obligadamente debe ir el relé térmico de acuerdo a lo que vayamos a controlar. ¿Sí? Entonces, haciendo una referencia a este, igual tiene unos contactos aquí auxiliares normalmente cerrados y normalmente abiertos que nos permiten hacer eh, la automatización del equipo, ¿sí? Cuando sucede que se abre el circuito, que hubo una sobrecarga, primero hay que revisar el equipo, el motor, la máquina, a ver por qué pasó esta situación. Y luego venir acá, aquí hay un botón, se puede decir, de reseteo. Una vez que ya se haya enfriado los elementos aquí en el relé térmico, yo le reseto y se a, vuelve a dar paso a la energía eléctrica. Si yo no le hago el reseteo, entonces va a seguir desconectado el equipo. ¿Sí? ¿Alguna pregunta hasta ahí? Carlitos, si digamos que yo tengo un relé de 16 a 24 y el contactor es de 18 amperios, no me va a servir. Sí, sí le va a servir, pero yo tengo que seleccionar el, el amperaje donde quiero controlar. Si digamos el equipo tiene 20 amperios, yo le voy a poner hasta 20 amperios que el relé térmico me El soporte. soporte. Sí. Entonces, obviamente, si el equipo o el motor me consume 20 amperios, yo debería poner un contactor de 22 amperios para que me dé ese rango también de que no sufra el equipo ni el contactor. Porque de ganas Ya, serviría Carlitos, ponerle. chévere. Sí, no serviría de nada poner un contactor de 9 amperios para controlar un equipo de 20 amperios, sino debe ir conforme a lo que yo voy a controlar, a proteger. Y este, como dije, el relé térmico es el que me da esa opción de tener ese rango en el que yo puedo controlar al equipo. ¿Sí? Entonces, Eh, dígame. Carlito, Car- Carlito también, perdón, también en los motores hay que, para poner un contactor, hay que tener en cuenta también la carga nominal, ¿no? En el contactor tenemos que verle la carga nominal de lo que va a hacer en el arranque el motor, pero cambio en el relé térmico no iría ya la carga nominal. En este sería el amperaje que dice en la placa. Claro, sí, el amperaje que dice en la placa del motor es lo que nos vamos a fijar para colocar el relé térmico. Sí, recordemos que el funcionamiento de un motor en su inicio tiene un pico de corriente que es el arranque. Se sube la corriente y se baja hasta estabilizarse. Sí, ese es un pico y de ahí se estabiliza. Pero ese pico de corriente es en nanosegundos, no es que va a durar 2 segundos o 3 segundos que va a estar arriba
la corriente. Por eso el relé térmico se le pone de acuerdo a lo que está en la placa del motor, a lo que trabajan el motor, sí, la corriente que consume el motor, ¿sí? Entonces, como había dicho, protege motores pues, contra el sobrecalentamiento, cortocircuitos, previene de incendios y asegura procesos industriales correctos, ¿sí? En el sistema industrial. ¿De pronto alguna pregunta hasta ahí? Carlitos, una pregunta, me olvidé de preguntarle en antes. También podemos encontrar en los breques caja moldeada desde un polo hasta tres polos. Igualmente en los contactores podemos encontrar de dos polos y de tres polos. Ya. El breaker caja moldeada no viene de un polo, viene de dos polos o de tres polos, ¿sí? El contactor viene igual de dos polos o de tres polos. No se Eh, eh, ocupa, diga. Carlitos, nuestra marca no viene de un polo, pero en ABB y lo que es Siemens sí viene. Ya, pero de pronto es para mm, algún equipo que solo necesita una fase y el neutro pasa directo. Pero generalmente lo que más Exacto. por eso que bueno que te ayude ahí. Bueno, continuemos ya. Pero nosotros como vendedores, bueno, lo que eh, nos conviene son carros pequeños, en este carro que no consuman mucho. Que yo tenía el Spares, bueno. Ajá, sí. Los Spares no consumían, te juro, con $15. Ya.
favor. A ver, compañeros, ¿estábamos en qué? Lo vendiste barato. Yo te recomiendo 7. ¿Cuánto lo vendiste? 7. Apaguen los No. micrófonos, por favor. David, ayúdanos cerrando el micrófono, por No, el favor. otro. David, Bueno, como decía, Carlitos, ahora lo silenció usted su micrófono. ya. A ver, eso comentaba que generalmente se usan los breakers de caja moldeada con contactores de 2 polos o de 3 polos. Los de un polo son muy esporádicos en casos de pronto muy puntuales que no los vamos a ver. Sí, si no tuviésemos un contactor de 2 polos, nosotros podemos conectarle en los polos extremos, en los extremos, ¿ya? Para poner las dos fases en un extremo y en el otro extremo. Y ya podemos utilizar el contactor o el breaker caja moldeada de 3 polos. ¿Sí? Entonces, ¿hasta ahí alguna pregunta? Sobre el Sí, buenos días. breaker que era de caja moldeada, pero yo tengo entendido que hay varias, bueno, diferencias. Hay uno que es breaker riel para riel DIN y el otro que es breaker de enchufe. ¿Cuál sería la diferencia? Bueno, este breaker de caja moldeada es sobrepuesto, ¿ya? Y se controla potencias más altas. Como había dicho, 100 amperios, 125 amperios, eh, 150, 200, 500 amperios. En cambio, los breakers de Rielding o los breakers enchufables son para conexiones máximo hasta de 100 amperios, ¿sí? Pero ya son más de residenciales que industriales. Entonces, esa es la diferencia, que los de caja moldeada son industriales y los breaker enchufables o los de Rielding son residenciales o para control de tarjetas electrónicas que son de más bajo amperaje. Ya, muy bien, gracias. Listo. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, sigamos a la siguiente. Estos equipos los vamos a colocar en un gabinete o en un tablero de control eléctrico. Nosotros tenemos gabinetes eh, para alojar, digamos, estos equipos. Aquí tenemos nuestro gabinete. Este gabinete tiene un doble fondo, que es este de aquí, en donde van montados los equipos. ¿Sí? Tiene esta parte de acá abajo. El resto del net no tiene ningún agujero. Estos gabinetes tienen IP65 que nos protege los equipos eléctricos aquí puestos, ya sea caja moldeada, ya sea contactor, relé térmico, timer también lo podemos poner dentro de la caja para que nosotros lo podamos poner en la intemperie. Sí, este gabinete y los tableros de control industrial están fabricados, están pintados con pintura elástica que nos da una seguridad contra eh, fallas de corriente. Sí, de pronto hay una fuga de corriente por ahí, pero como está
con pintura electrostática nos protege y no permite que de pronto nos cojamos la corriente al tocar el gabinete o el tablero. Sí, entonces la función principal nos permite controlar un equipo poniendo obviamente los contactores, relés térmicos en el interior y distribuir la energía hacia el equipo que queramos nosotros controlar. Sí, también podemos poner equipos que nos permitan monitorear los parámetros eléctricos como voltaje, amperaje, frecuencia. Sí. Y también, como había dicho, podemos automatizar algún equipo, ya sea con PLCs, con timer, lo podemos aplicar en este gabinete o tablero eléctrico. El tamaño ya depende de lo que vayamos a controlar. En las industrias hay tableros desde 1,20 m, 1,60 m, 1,80 m. El ancho también ya es diferente, de 80 de ancho, de 60 de ancho, de 1 metro de ancho. Entonces, ya depende de lo que vayamos a controlar. Ese en sí, ese es nuestro gabinete de control eléctrico. Como dije, también se puede controlar un sistema de iluminación. En el interior ponemos todos los equipos, un breaker, caja moldeada, que es la protección madre, digámoslo así, un contactor, un relé, y de ahí sí podemos conectar hacia el sistema de iluminación. Para Esto, breaker real DIN también sirve, ¿o no, Carlito? sí, 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 hay una Real DIN de 1 metro. Obviamente nosotros le podemos cortar, se le pone en el doble fondo y podemos seguir anclando los equipos. Este contactor viene con esa opción para poner con Real DIN. Aquí está por La decirlo uña. así, la uña, la abertura, ya que ya es estándar de la Real DIN y se puede colocar. Este es del seguro que va ahí en la Real DIN y se le puede poner con Real DIN ahí. Si no tenemos Real DIN, lo podemos colocar con tornillos al doble fondo. Sí, igual, en cambio, el caja moldeada sí obligado con tornillos porque ese no tiene opción para poner con Real DIN. Los otros disyuntores de Real DIN, esos sí van directo a la Real DIN, si vamos a utilizarlos. ¿Sí? ¿Alguna pregunta de estos tableros? Sí, como había dicho, la característica es IP65, tiene pintura electrostática que nos protege aún de la salinidad allá en la costa, nos da una vida útil más larga. ¿Sí? Eso es importante. Nuestro gabinete es robusto, la verdad. Me imagino que es de un tol de 1,2 milímetros, porque es bastante robusto y lo podemos aplicar, como digo, allá en la parte de la costa, en la salinidad, y nos va a durar mucho tiempo. ¿Sí? ¿Alguna pregunta? Sí, Carlitos, en cuanto a tableros, el otro día estaba un cliente en el showroom y nos decía que para vender sus tableros necesitamos una certificación. No sé si nos puede explicar cuál certificación es la que se necesita para que puedan vender nuestros clientes en las ferreterías o en los puntos de venta estos tableros. Gracias, Jairo. Sí, la certificación es la C, esa es la más común, que todos los equipos tienen esa certificación. Como habíamos mencionado la vez anterior, todos estos detalles ya los están implementando en las fichas técnicas de parte de oficina con Leonardo, con la parte de importaciones también, que nos avalen los certificados de nuestros productos. Entonces, como digo, sí tienen esa certificación que nos permite estar en el mercado y aplicar a diferentes proyectos. Gracias, Carlitos. Una Carlitos, consulta, Carlitos.
Yo había Carlito, preguntado sobre la certificación, pero me decían que todavía no tenemos la certificación. Solo tenemos lo que nos dan los chinitos, pero, o sea, como certificación no está avalada aquí en la empresa eléctrica. Claro, pero como para homologar, me dices, nuestro producto en la empresa eléctrica. No, o sea, bueno, aparte de la homologación, en un proyecto grande de Ibarra que se quiso montar, pero nos pedían la certificación, pero no tenemos esa certificación. O sea, una cosa es que le pongan en la ficha, pero la certificación como tal es la que no tenemos. O sí tenemos, pero no está en la ficha. Esa es la pregunta. Como había mencionado la vez anterior, todos estas certificaciones ya se las está implementando en todos nuestros equipos. Habíamos hablado de las lámparas viales que ya se están implementando estas certificaciones. De pronto en su momento, cuando tú quisiste hacer esta negociación, no se tenía todavía esa certificación, pero ahorita ya están en este proceso en oficina con la ingeniera Anita, poniendo todas estas certificaciones, todos estos grados de protección IK en todos nuestros productos, no solo en algunos. ¿Sí? ¿Alguien más que me quería hablar? Yo, Carlitos, ¿me puede repetir el certificado que requieren estas cajas? Es la CE, no me acuerdo qué significa en inglés, pero la abreviatura es CE. Sí, Es Sí, una ¿ya? ¿De pronto alguna otra pregunta? Bueno, continuamos a la siguiente. Este es el donde van a ir los equipos eh, de control industrial, ¿ya? Y para eso necesitamos de estos complementos. Primero, los fusibles. Protegen contra sobrecorrientes y cortocircuitos. El fusible está conformado por un filamento que permite el paso de la corriente a la cual está diseñado. Si en el equipo hay sobrecorriente, el filamento se va a fundir y se rompe. Eso desconecta el circuito, no permite el paso de corriente. Y como dije, tendríamos que ver qué pasó en el equipo, en el motor, para que sufra ese cortocircuito, ese sobrecorriente. Y luego de eso, nosotros reemplazar el fusible. Este fusible nosotros tenemos es de cilíndrico de 10 por 38 porque hay otros más pequeños y otros más grandes, pero el de nosotros es 10 por 38 el fusible, que generalmente son los que se usan para control industrial. Sí, van con esta base de fusible. Algunos tienen una luz piloto, la base de fusible, y otros no. Nosotros no tenemos con luz piloto. Por eso fue la recomendación de que se traiga las bases de fusible con una luz piloto para identificar cuando el fusible está quemado, ¿sí? Está abierto que interrumpe el paso de corriente. Entonces, estos fusibles van de la mano con los otros equipos, con los breakers de caja moldeada, con el contactor, con el relé térmico. Este es más fácil reemplazarle y obviamente más económico reemplazarle que reemplazar un breaker de caja moldeada o reemplazar un contactor. Entonces, este es más económico y más fácil de reemplazar. ¿Sí? También se necesitan selectores para el control, el encendido o el apagado, como le había mencionado Javier. Yo con este selector puedo encender o desactivar algún equipo. ¿Sí? Este es un selector de 2 posiciones.
tiene una posición y otra posición. Entonces ahí es encendido, ahí es apagado, ¿sí? Vienen con sus contactos para que yo haga el encendido o el apagado del equipo. Ya, este es un selector de 22 milímetros que ya está estandarizado. Nosotros hacemos una perforación en el gabinete y este quedaría aquí el selector. Y esta parte internamente para hacer la conexión ya con los equipos, ¿sí? Tenemos selectores metálicos y tenemos selectores de plástico. Depende la aplicación a la que se le vaya a usar. Este también es un selector de 2 posiciones. Hay selectores de 3 posiciones también para, digamos, controlar 2 equipos diferentes. Yo estoy controlando un equipo de este lado y al otro lado controlo otro equipo, ¿sí? Entonces igual viene con sus contactos para hacer las conexiones. También tenemos este selector con retorno automático. Es como un pulsador. No sé si lo ven. Y regresa solito. Regresa solito a la posición. Entonces, este funcionaría como un pulsador. No ¿Y es eso muy común. dónde se utilizaría ese, Carlito? El reversible. Eso digo, no es muy común utilizar estos selectores porque para eso ponen una botonera con retención. Para que yo haga, se vuelva al estado normal, tengo que girar. Este es un paro de emergencia, por ejemplo, si hay algún riesgo en alguna máquina, yo voy y le aplasto, se apaga la máquina. Y para que yo pueda volver a ocupar la máquina, tengo que girarle y regresa al estado que permite la circulación de la corriente. Entonces, como digo, el selector con retorno automático no es muy común porque ya usan botoneras en las que yo le aplasto y ya me permite el paso de corriente y nada más. ¿Sí? Entonces tenemos estos equipos que nos permiten controlar o conmutar circuitos diferentes. ¿Ya? La luz piloto nos indica el estado de funcionamiento de los equipos. ¿Sí? Tenemos roja, azul, verde, amarilla para determinar qué es lo que qué es lo que estamos controlando, qué es lo que está funcionando. Generalmente la roja es cuando está apagado todo. La verde cuando está encendido y si hay 2 equipos que queremos saber que está encendido, se puede poner una azul, una roja, perdón, una azul, una verde para saber qué equipo está encendido, apagado. ¿Sí? Es una luz LED que nos permite mayor durabilidad, ¿sí? Tiene IPCC y el polvo, ¿ya? Estos también van hecho una perforación de esta manera, solo que se vea la luz. Internamente ya está hecha la conexión. Carlito, ¿y el amarillo y el azul qué identifica? Si tengo 3 equipos que me identifique, por ejemplo, tengo tres máquinas y quiero que estén funcionando solo 2, entonces le pongo una verde y una azul para yo saber qué máquina está funcionando. Obviamente con un letrero que diga banda número 1, motor número 1 y yo ya sé cuáles está funcionando y cuáles no. Sí, para Ah, no ya. poner todas verdes o confundirme con todas verdes, yo le puedo poner la luz azul o amarilla. ¿Sí? Que nos indica el voltaje. Este es un voltímetro.
También le podemos hacer la conexión y ponerle en el gabinete. Y aquí nos va a reflejar el voltaje que estamos aplicaje que estamos ocupando en el equipo. También, este es voltaje, también hay amperaje y como había dicho, el frecuencímetro, ¿qué frecuencia tenemos? Generalmente nosotros tenemos 60 Hz. ¿Ya? Entonces, estos elementos también los podemos poner en los gabinetes o tableros de lectores. Aquí le ponemos un terminal talón y le ponemos el cable que necesitemos. ¿Ya? De acuerdo al amperaje que vamos a controlar. Los cables también, mientras más gruesos, soportan más amperaje. Sí, entonces tenemos terminal talón para cable número 8, para cable número 6, para cable número 10, ¿sí? Entonces nos sirven para hacer la conexión en nuestros tableros de distribución eléctrica. ¿Sí? ¿Alguna pregunta de estos elementos? Carlitos, sobre el tema de los talones, terminal talón, ¿puedes por favor ahí darnos o ilustrarnos? Sobre el tema de 1, 0, 1/0, 2/0, esa parte no la entiendo bien, por favor, ayúdame. Ya, como les había dicho, los cables tienen su numeración. Sí, nosotros conocemos el cable número 12, uno más grueso es el número 10, uno más grueso es el número 8, uno más grueso es el número 6, uno más grueso es el número 2, uno más grueso es el número 10, uno más grueso es el número 20, más grueso desde el 250 MCM, más grueso desde el 350 MCM. Ya son medidas que tenemos de parte de Estados Unidos, o sea, en el cable. Sí, entonces mientras más grueso es, más es el número. Como tú decías, tenemos terminal talón 10, es para un cable más grueso en diámetro. ¿Sí? O sea, es de acuerdo al espesor prácticamente, o sea, Sí, netamente para ello. al diámetro al diámetro del cable. Sí. Listo, Carlito, gracias. El terminal talón está fabricado con materiales como cobre electrolítico estañado, que asegura una buena conductividad y resistencia a la corrosión. Sí, nosotros necesitamos que por ese terminal talón pase la corriente y necesitamos que sea fabricado de un buen conductor, que es el cobre electrolítico estañado, que nos protege contra la corrosión, como dije, y nos permite una buena circulación de corriente. ¿Ya? En los terminales talón tenemos también terminal talón simple, terminal talón doble, terminal talón triple, terminal talón de doble fila. Ya depende la aplicación en la que le queremos instalar. Ya, Carlitos, una consulta. Buenos días. Dime, buenos días. Eh, por ejemplo, nosotros disponemos el talón para la caja moldeada. Sí, sí tenemos los terminales talón para la caja moldeada. Como dije, ya depende el cable que vayamos a conectar, porque tenemos terminal talón número 6, número de 2 a 14, me parece que es el otro es de un ¿O 0. ese es el que le ponen a la caja moldeada dentro o ese es el que va en el medidor? Porque esa es una consulta que a veces nos hacen los clientes. Este terminal talón, sí, también está puesto en el medidor de luz. Aquí en este agujero va conectado a la caja moldeada. Esta parte de la imagen va conectado a la caja moldeada o al contactor, como dije, entra aquí y ahí ya se asegura a la caja moldeada. Y acá ya por este otro agujero ya entra el cable que yo voy a administrar al equipo. Muchas de las veces en los medidores he visto que se les pierde el tornillo de alguna de estas partes del medidor
y le reemplazan con el terminal talón. Le ponen un terminal talón y ya le sigue funcionando la misma caja de breaker o la caja de distribución de breaker enchufables. Entonces sirven estos terminal talón. ¿Sí? ¿Alguna pregunta? Yo, Carlitos. Sí, dime. Carlitos, buenos días. La luz piloto con booster, esa no nos explicó. Ah, la luz piloto con buzzer, esa da un sonido, es como un zumbador. Nosotros le podemos poner como un sonido de emergencia. Si es que hay alguna falla en algún equipo o algo, se le conecta y nos da un zumbido. Un zumbido, un sonido para que nosotros nos pongamos alerta y revisemos el equipo. Gracias, Carlitos. ¿Ya? Buenos días, compañeros. Carlitos, le interrumpo un momento. Justamente estaba consultando lo de las certificaciones de el tablero con Katy. Todos nuestros productos, los fabricantes tienen que tener las certificaciones en el momento que realizan el producto, lo fabrican y lo van a exportar. Entonces, si cuentan con las certificaciones. Lamentablemente no se había estado solicitando los documentos para irlos archivando, pero en este momento sí se están solicitando todos los documentos, todos los certificados para ir adjuntando a cada producto. Eso, Carlitos. Muchas gracias, Ricardo. Entonces, como ya había dicho, ese trabajo ya lo está haciendo Katy, que es de importaciones, con la ingeniera Anita y adjuntando todas las certificaciones a todos nuestros productos para que nosotros también podamos tener participación en diferentes proyectos, tanto públicos como privados. ¿Sí? Continuemos. Veamos el selector conmutador. ¿Sí? Cambia la conexión de circuitos para controlar encendido, apagado o modos de operación, ¿ya? Este generalmente se usa para conmutar o hacer transferencia de la empresa eléctrica y de un generador. En los apagones hubo escasez de este equipo, de este producto, de este elemento, porque todos querían hacer una transferencia, como digo, de la empresa eléctrica. Se le conecta en un lado la empresa eléctrica, en el lado de abajo el generador, y por el otro lado sale a la carga, a la iluminación de la casa, a un motor, depende de lo que vayamos a controlar. Entonces, este tiene estas opciones, ¿no? Uno sería de la empresa eléctrica, el dos sería del generador de energía, digamos, a combustible. Entonces, en el uno yo sigo teniendo la energía eléctrica, se me va la luz, yo le cambio al 2, obviamente le enciendo al generador y le paso al 2 y ya tengo energía eléctrica en mi casa. Esa es la función principal. También vienen en diferentes amperajes, viene de 25 amperios, de 63 amperios, de 125 amperios para la aplicación en la que vayamos a instalar. ¿Sí? Estos igual también van en un gabinete, se le pone con luz piloto, igual como dije. Una luz piloto verde puede indicarnos que es de la empresa eléctrica, la luz piloto azul que es del generador. Entonces yo ya puedo identificar ahí qué equipo está funcionando. ¿Sí? Entonces, como digo, tiene aplicaciones desde control de iluminación hasta máquinas industriales, sistemas de control. ¿Ya? Este viene así conmutador, como había dicho, para hacer este tipo de conexiones. También sirve para controlar motores
Hay otros de estos, bueno, no tenemos nosotros, que vienen con conexión Estrella y Delta, que son para arranques de motores, pero por el momento nosotros tenemos solo para hacer la conmutación de, de cambio de corriente para diferentes equipos, ¿sí? Carlitos, y cuándo se usa en 3 posiciones? Este es el de 2, conforme a la imagen. No, este es de 3 posiciones. Tiene 1, 0 y 2. En el 0 está apagado. Sí, sí, tienes razón. Sí, Disculpa, no. si yo quisiera hacer, como dije, el cambio de la empresa eléctrica al generador, yo debo tener un parámetro donde esté en 0 o no haya corriente para luego pasar al otro. Porque si yo tengo corriente en un lado y le paso de directo corriente a otro lado, me puede generar un cortocircuito y se puede dañar el equipo. Entonces, por eso se usa de 3 posiciones, que siempre yo tenga una posición neutra donde esté apagado y luego sí genere la otra conexión permite el paso de la corriente. Sí, Ah, lo que ya, sí viene es de 3 polos y de 2 polos. Sí, este es de 3 polos, hay otros que vienen de 2 polos y tenemos también de 2 polos. Igual como dije, para conectar de pronto un equipo, un motor de 220 que tiene solo 2 fases, ya le conecto las 2 fases, el de 2 polos. Y si tiene un motor de 3 fases, yo le conecto aquí las 3 fases. ¿Sí? gracias, Carlitos. Ya, igual en este para el cambio de energía eléctrica de la empresa eléctrica y del generador, solo voy a utilizar uno de 2 polos, porque necesito una fase y un neutro. Sí, igual del generador me salen 2 cables también. Sí. ¿Alguna otra pregunta? Continuemos. Ya, el timer o programador horario digital. Sí, es muy común que nosotros vendamos estos timers para iluminación, para el control de rótulos. No queremos que esté encendido toda la noche, sino cierto tiempo y se le programa ahí el timer. Se le programa aquí cuándo vamos a querer que se encienda y qué tiempo queremos que se encienda. ¿Sí? También se usa para bombas en piscinas. Yo quiero que a cierto tiempo se encienda la bomba, se apague después. Bueno, hay diferentes aplicaciones, como había dicho, en industrias farmacéuticas, en industrias alimenticias, en control de iluminación, eh, para, para rótulos. Entonces tenemos diferentes usos o aplicaciones. ¿Ya? Este tiene 16 programaciones. ¿Sí? Si ustedes pueden ver, yo no puedo cambiar nada ahí. Tengo que desbloquearlo. Para desbloquearlo tengo que aplastar este botón que dice Reset. Necesito aplastarle 4 veces. Y ahí yo ya puedo cambiar o ya tengo acceso para cambiar. ¿Sí? No sé si lo están viendo. Yo ya puedo empezar a programar. Ahí tengo la programación de encendido y apagado. Y tengo varias programaciones, ¿ya? Entonces así yo puedo poner la hora exacta, digamos. Ahorita es 9:15, este reloj dice 12:21. Yo puedo cambiar el horario también ahí y lo puedo hacer. ¿Sí? Este ya viene con una batería interna, con una pila interna, que le puede durar, qué sé yo, unos 5 años, 10 años, dependiendo los cortes que haya. Sí, porque como esto va conectado a la red eléctrica, no necesito que esté funcionando la pila. Cuando se va la energía eléctrica, esto sigue funcionando porque tiene una pila interna y me sigue controlando el equipo
de la manera. Sí, lo mismo es en el pequeño, en el empotrable también para tableros y el otro que va con conexión a un tomacorriente. ¿Sí? Y en los Como 4 di- modelos se necesita hacer el desbloqueo por 4 presiones. Sí, sí, sí. Igual, también tienen ahí en la parte que dice reset, se les hace la misma función, digámoslo así. Se desbloquea de la misma manera. ¿Ya? Igual, aquí en el timer hay una opción que dice que yo le puedo hacer manual o automático. Sí, manual es que yo vengo y de aquí le enciendo al equipo, al rótulo, lo que sea, a la iluminación, le enciendo. Y de aquí mismo le apago. Y si le pongo en automático, es que está obedeciendo a la programación que yo le puse. En todos, en todos los modelos de timer funciona de la misma manera. Y ¿Sí? las aplicaciones van a ser iguales para todos, que es iluminación, rótulos, industria, todo. Sí, 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 como dije, en iluminación, calefacción para electrodomésticos, sistemas de riego, en bombas de cisternas, como dije, en piscinas han puesto para controlar a qué hora quiere que se encienda la bomba, a qué hora se apague. Sí, entonces tiene múltiples usos, digamos, los timers. Carlitos, ¿y hasta cuántas programaciones se puede hacer? 16 programaciones de encendido y apagado. Sí, En todos los modelos que tenemos. listo. Como decía, en este timer que es enchufable, ese solo se puede hacer 8 programaciones. En el resto sí se puede hacer 16 programaciones. Sí, de pronto alguna pregunta. Repite, por favor, Carlito, lo de las programaciones de 8 a 16. Ya, en este timer que es enchufable, en este de acá abajo, ese nos permite hacer 8 programaciones. Sí, en el resto sí se nos permite hacer 16 programaciones. Que yo quiera que se prenda y se apague, igual los días que quiero que se encienda o se apague. Ya, listo, Carlito. ¿Alguna otra pregunta tal vez? Carlitos, verá, yo me desconecté un rato, no se me perdí. Pero mi consulta es, por ejemplo, en el industrial que nosotros tenemos ahora, antes venía, por ejemplo, que era 110 y a 220, y ahorita viene a 110 y el otro viene a 220. ¿Cómo haría en este caso? ¿O para qué equipos es recomendable el uno o el otro? No le entiendo bien eso, porque antes era multivoltaje. Sí, Mayrita, ahorita lo que va a controlar el cliente ya depende. Si va a conectar a 110 voltios, tendríamos que darle un timer a 110 voltios. Y si va a controlar un equipo, un motor en alguna industria con 220 voltios, le sirve el de 220 voltios. Eso sí ya depende del cliente. Le soporta hasta 25 amperios. El blanco hasta 16 amperios, este también 16 amperios. Entonces ya depende de lo que vaya a controlar el cliente y qué voltaje le vaya a aplicar. Ya, gracias, Carlitos. Listo. Y vamos con la caja de arranque eléctrico. Este ya viene incorporado, digamos así, los equipos del contactor y el relé térmico. Esta caja nos sirve para controlar bombas de riego, eh, motores, bombas de cisternas. Entonces, aquí ya se automatiza, digamos así. Nosotros presionamos el botón verde
y permite el paso de la corriente, y cuando aplastamos el botón rojo ya interrumpe el paso de la corriente y desconectamos. Entonces esta es una caja de arranque eléctrico manual, que cuando yo quiero encenderle le enciendo y cuando le quiero apagar le apago. ¿Sí? Internamente tiene esto, un contactor y un relé térmico, y están conectados. Este es el pulsador de la parte del pulsador verde que me activa a que se automatice y se quede encendido el equipo que estoy controlando. Sí, entonces igual viene de acuerdo al amperaje. El contactor es de 32 amperios y el relé térmico es de 23 a 32. ¿Sí? Entonces yo con este equipo ya puedo controlar alguna bomba de riego, alguna bomba de cisterna, eh, algún equipo de iluminación. Entonces yo ya puedo controlar con esta caja que ya viene armada. Solo simplemente conecto la entrada de corriente y la salida al equipo que voy a controlar. ¿Sí? Igual hay tipos de arrancadores directos. Este es un arranque directo. Hay arranques suaves. En caso de un motor a que no haya ese pico de corriente, se le va arrancando despacito al motor a que no haga el pico de corriente, sino suba y de ahí se estabilice. Ese es un arranque suave. Hay, como dije, estrella delta, que hay motores que se encienden con una conexión estrella y después pasan a delta y se estabiliza. Hay arranques para equipos electrónicos, otros arranques para resistencias. Entonces, los que nosotros tenemos son arranques directos, ¿sí? Para motores o bombas, ¿ya? ¿Cuáles son los beneficios? Prolonga la vida útil del motor, protege la red eléctrica, nos facilita el control seguro del motor, ¿ya? Entonces, estos equipos ya están dentro de esta caja y estas cajas también nosotros tenemos. ¿De pronto alguna pregunta? Escucho bien los beneficios, no se escuchó bien. Eso digo, los beneficios son que prolongan la vida útil del motor o del equipo que estemos controlando. Protege la red eléctrica. Protege la red eléctrica y nos da seguridad en el control del motor o del equipo que estemos nosotros controlando, porque ya solo vamos de acá, presionamos y ya no tenemos riesgo de ningún tipo, ya sea por fuga de corriente, que nos podamos coger la corriente o algo de eso. Entonces ya se controla automáticamente. ¿Sí? ¿De pronto alguna otra pregunta? Carlitos, ¿cómo le va? Buenos días. Yo le hago una pregunta. Estos de aquí son los que tenemos ingresados en el sistema como arrancadores directos en caja, ¿verdad? Sí, Dianita, sí, son los arrancadores directos. Ya, y estos de aquí son armados solamente me sale la descripción como 3P, o sea, es directamente con el producto, como usted me había indicado, o sea, nos indicó que viene con el relé térmico y el arrancador solamente en 3 polos. Sí, como había dicho, no se ocupa mucho el de 2 polos tampoco, pero si quisiéramos conectar algo de 2 polos, lo podemos hacer en las partes de afuera, digamos así, del contactor, aquí y acá. El del medio quedaría libre. Sí, entonces se conecta aquí una fase y otra fase, igual sale de acá una fase y otra fase, ya. No necesitamos tener otro equipo que controle de 2 polos, porque no es muy común. Como es más para la industria, se ocupa de 3 polos y
y esta es la opción que se facilitaría bastante. Por eso dice ahí de 3P, 3 polos. Carlitos, y en arrancadores en caja, ¿cuáles son los más utilizados? Porque tenemos de 9, 18, 25, 32 y 40 amperios. Generalmente los que se usan son de 32 amperios, ¿sí? De ahí el de 9 amperios puede servir para una cisterna, que ya va una bomba de 1 HP, de 2 HP máximo, sirve el de 9 amperios. Sí, pero de ahí en una industria sí se vendería más el de 32 amperios. Los otros también ya dependiendo, como dije, los equipos que vayamos a controlar, el amperaje, y ya sea para sistemas de iluminación, sea para sistemas de calefacción, sistemas de riego, entonces ya determinamos el amperaje que vamos a necesitar, pero los que más se utilizarían son esos de 9 y el de 32. Carlitos, y otra consulta en el tema de lo que son contactores. A ver, este producto de aquí arrancador está incluido el gel térmico y el contactor, ¿verdad? Sí. A ver. Sí, aquí está el contactor y aquí está el relé térmico. Ya viene incluido un solo equipo, ya hecha la conexión para que funcione automáticamente, digamos así. Y el tema... ¿Cuánto es la caja más? Y el tema del voltaje, Carlitos, ¿qué voltaje funciona este arrancador? Porque tenemos el contactores voltaje, también a 220. El contactor soporta hasta 600 voltios, digamos, el contactor, el paso de voltaje por estas partes. Pero la bobina viene a 220 voltios. En la bobina hay que verle, si le ven ahí, dice 220 voltios. Tenemos que aplicarle a la bobina 220 voltios. Si yo le aplico 110 voltios, no me va a accionar porque le falta fuerza, digamos así, para que me active el contactor. Si la bobina es de 110 voltios y yo le aplico 220 voltios, se me quema la bobina. Entonces, lo que vayamos a poner en la bobina para que se active el contactor es lo que debemos tener mucho en cuenta. Si es 110 voltios o 220 voltios. ¿Sí? Pero la que viene de nosotros directo es de 220. De 220 voltios. Ya, ¿Sí? Gracias, Carlitos. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, compañeros, con eso hemos concluido estos equipos de tema industrial. Sí, hay unos equipos de medición que, bueno, ya lo vamos a ver en otra presentación. Pero estos son los equipos que nosotros tenemos para sistemas industriales. Sí, de pronto nosotros nos hemos enfocado en sistemas eléctricos residenciales de iluminación y ahora ya tenemos esta otra opción para entrar al mercado industrial también con estas opciones. Igual como digo, nosotros podemos retroalimentar a la empresa de qué es lo que más se vende, qué es lo que más se mueve y obviamente los precios, aunque en precios en contactores, en relés térmicos estamos súper bien. En caja moldeada estamos súper bien. Ayer estuvimos viendo con otro proveedor que también tiene precios convenientes, pero estamos aún más bajos que ellos. Entonces nosotros debemos tener estos conocimientos y hablarle al cliente de las ventajas de nuestro producto, de los productos General Power, que les van a ayudar mucho en la industria también. Entonces, si nosotros tenemos unas muestras de estos productos, nosotros le podríamos comparar físicamente con LS, con
de pronto con Schneider, con Evase, con Chin. Son marcas que están en el mercado, pero nosotros también tenemos eso y de muy buena calidad. Entonces, nosotros pidamos unas muestras de estos equipos y podemos ingresar en el ámbito industrial también para seguir moviendo estos productos y que nosotros podamos también entrar a esa parte industrial del país. ¿Sí? Muchas gracias con todos por su atención y espero que todos estos conocimientos, estas definiciones lo podamos aplicar en el día a día y que nuestras metas también podamos alcanzarlas a través de la venta de estos productos. Carlito, muchas gracias por tu apoyo, por tu aporte. Excelente. Gracias, Carlito.